esta parte, digamos, que tiene que ver un poco con, digamos, que explicar de alguna manera cómo funciona el cerebro con todas sus funciones mentales superiores. Entonces lo que vamos a hacer es, digamos, que un recorrido por medio, digamos, de todas las funciones, cada una de las más importantes, y como lo que les decía Juan Felipe ahora, pues no todo tiene que ver definitivamente con memoria, ¿sí? Y eso, digamos que es un proceso que nos debe acompañar y que permanentemente nos estamos evaluando y comparando con cómo éramos antes y cómo somos ahora, ¿no? Tal vez es esa mirada inquisidora, un poco de evaluación de que yo antes podía hacer esto y ahora lo hago de otra manera, y es lo que a veces entonces empieza pues en este medio, ahora que tenemos tantas cosas alrededor acerca del Alzheimer y todas las enfermedades que comprometen pues la memoria y todas las funciones cognitivas. Entonces pues vamos a hablar de esto. Lo primero es, digamos, que pensar un poco que las funciones psicológicas que todos conocemos, como esto, atención, lenguaje, memoria, pues no siempre se relacionaban con el cerebro, ¿sí? Tal vez antes decían que las estructuras, ¿no?, digamos que muy superiores del cráneo podían explicar de alguna manera cómo se relacionaban esas funciones, pero no se situaban específicamente en el cerebro. Incluso en muchos datos históricos nos hablaban de los lugares del alma, o relacionaban incluso pues las funciones puras con el corazón, porque era el órgano que podíamos sentir vivo, y entonces ahí se localizaban otro tipo de funciones, ¿sí? Finalmente, lo más importante de todo es que era notorio el interés de localizar esas funciones mentales, ¿sí? Y solamente el hecho de localizarlos también nos permitía pues hacer diagnósticos, porque empezábamos a ver personas que les fallaban esos procesos. Entonces también entender por qué les fallaban y dónde estaban localizadas, y seguramente el ánimo era también de tratar esos problemas que se presentaban. Apareció algo que se llamaba la frenología moderna, y digamos que fue como la base para todos los estudios que han venido después, ¿sí? Porque si nosotros revisamos en la historia, lo que estamos viendo es que cada vez las imágenes cerebrales son más funcionales, que cada vez se evalúa un poco más realmente cómo funciona, cómo consume oxígeno, cómo consume azúcar, ¿sí? Entonces, ¿qué áreas del cerebro se activan de manera distinta cuando ponemos a una persona a hablar, a pensar, a memorizar, ¿sí? Y digamos que es como también el sustento de lo que es la neuropsicología, que es como evaluar de alguna manera afuera lo que está pasando adentro. Entonces yo pongo al paciente en condición de evaluación cómo está pensando, cómo se está concentrando, cómo está memorizando, y así puedo hacer inferencias acerca de todo el funcionamiento en general. Entonces esta frenología lo que intentaba era eso, igual, hacer como mapas estructurales para poder, digamos, que hacer una correlación de funciones psicológicas muy específicas, y la historia nos da cuenta de que han pasado, digamos, que muchos modelos teóricos, desde los puros localizacionistas, en donde nos decían esta es la función y aquí está localizada en la corteza, a lo que ya llegamos hoy, y es que definitivamente pues existen una cantidad de redes y de correlaciones que hacen que nosotros funcionemos, ¿sí? Digamos que estudios los más importantes empezaron con el estudio del lenguaje, y era porque definitivamente fue lo primero que se empezó a ver, ¿sí? Pacientes que hablaban y después ya no hablaban, ¿sí? Y fue el primer neurólogo que estudió estas funciones lingüísticas y lo relacionaba con lesiones cerebrales. Entonces el primer paciente fue uno que solamente podía decir tan, ¿sí? Y cuando hizo su estudio del cerebro después localizó específicamente el área que se encargaba entonces del lenguaje, ¿sí? El paciente comprendía perfectamente, pero no podía sino solamente producir la sílaba tan. Entonces, estos estudios, digamos, con pacientes específicamente, lo que nos dan digamos que a entender es que definitivamente el lenguaje, como la memoria y como las otras funciones que vamos a ver, no es uno solito, sino que tiene diferentes niveles que se pueden explorar de manera diferente, ¿sí? Entonces no es lo mismo hablar que entender, y no es lo mismo leer que escribir, o no es lo mismo repetir, o no es lo mismo nombrar las cosas, ¿sí? Entonces cada uno de los niveles del lenguaje pues tienen forma de ser evaluados y nos van a orientar también el diagnóstico. A la consulta normalmente nos llegan los pacientes con queja de memoria, como decíamos ahora, ¿no? Es que se le olvida todo. Pero si vamos a interrogarlo más allá, vemos que no es la memoria, sino que es el lenguaje,
¿sí? Que no encuentra la palabra que quiere decir en el momento determinado, que confunde las palabras, que no construye bien las frases, o que digamos que esas fallas que estamos viendo en la vida cotidiana a la hora de hablar las relacionamos siempre con la memoria, ¿sí? Y resulta que es la función del lenguaje específicamente la que se empieza a deteriorar. Digamos que apuntes acerca del lenguaje, pues lo que les decía, que no es una función unitaria, y tal vez lo más importante para nosotros es pensar que ese lenguaje pues no se altera con el envejecimiento normal, ¿sí? Todo lo contrario, digamos que el lenguaje es una de las funciones que está más a la disposición, digamos, de enriquecerse con el vocabulario y enriquecerse con el conocimiento. Entonces, si yo tengo un vocabulario más grande, ¿cómo hago para aumentar ese vocabulario? Pues leer diferentes cosas, ¿sí? Y a uno todo el tiempo le están diciendo es que lea, y sí es cierto, ¿sí? Porque si yo estoy leyendo permanentemente, pues estoy estimulando no solamente la capacidad de concentrarme, de atender, de memorizar de pronto, sino también esta, de enriquecer el vocabulario. Y este puede ser uno de los primeros mensajes que tengamos, y es que definitivamente leer cosas distintas a lo que estamos acostumbrados permanentemente, ¿sí? Nosotros estamos revisando artículos recientes o comunicaciones acerca de, pues digamos, de la profesión en particular, pero si yo estoy leyendo cosas distintas, pues estoy estimulando otras áreas diferentes y además estoy enriqueciendo entonces mi vocabulario, ¿sí? Bien, la memoria, pues la memoria pudiéramos hablar toda la mañana de la memoria, ¿sí? Lo más importante es decirles que la memoria pues no es una solita, no es un sistema unitario, único, sino que existen muchos tipos de memoria que debemos estimular de manera diferente, ¿sí? De eso es como lo que se trata para que estemos acá, de saber cómo hago yo para enriquecer cada una de mis memorias y así también hacer que mi cognición pues como que se incremente y mejore, ¿sí? La memoria pues la podríamos definir de muchas formas, pero digamos que una forma metafórica linda es decir que es como los recuerdos que se imprimen de alguna manera, ¿no? En lugares, y esos lugares se convierten en imágenes y eso es lo que refuerza mi capacidad, digamos, de relacionarme con el mundo. O sea, si yo tengo mis recuerdos, pues yo puedo viajar hacia atrás, hacia adelante, ¿no? Y en el presente igual, y eso es lo que me da el sustento a mí para poder continuar. Por eso es que perder la memoria, pues digamos que es tan aterrador, porque es sentirse sin dónde estar parados, ¿no? Sin el suelo que nos da la fortaleza de poder vivir. Bueno, pues es la capacidad de los organismos vivos de adquirir, retener, utilizar las informaciones, los conocimientos, y lo que decíamos ahora, ¿no? Es como recolectar de alguna manera conscientemente el pasado. La clasificación de la memoria antes, seguramente que ustedes lo recuerdan, y era como decir que existe la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, ¿no? O sea, como que esas eran las únicas clasificaciones que habían. Y nos daban la idea de que entonces la memoria era lineal, o sea, que yo necesito pasar de aquí para poder llegar acá, ¿no? O sea, los recuerdos tenían que pasar de una, ¿no? En una línea en el tiempo para poder quedarse ahí registrados. Y resulta que lo que dicen ahora es que no, que la memoria no es una línea en el tiempo, ¿no? Hay diferentes tipos de memoria que nos van, digamos que a permitir funcionar de manera adecuada. Entonces, esa memoria a corto plazo ahora se llama memoria de trabajo. Y esta es tal vez la que muchas veces se altera y que uno empieza a decir que tiene problemas de memoria serios, ¿sí? Y no, es memoria de trabajo que está relacionada mucho con la capacidad de atención, ¿sí? Entonces esta atención que aquí fluctúa, ¿no? Porque digamos que nosotros sabemos que los niveles atencionales no se permanecen durante más de 7 minutos. Los estudios dicen que, o sea, ustedes pueden permanecer atentos 7 minutos, se distraen un tris y vuelven otra vez 7 minutos y otra vez. Y así es, ¿sí? Y a veces en esos intervalos nos perdemos y volvemos por allá a los 3 minutos porque ya casi que uno igual puede cabecear y volver otra vez. Entonces, digamos que la fortaleza de esa función atencional es saber que existen estos quiebres, que existen estas, ¿no?, alteraciones, entre comillas, de mantener el nivel atencional. Entonces, por eso uno tiene que moverse, cambiar de posición en la silla para poder que no vuelva y se active el nivel atencional y vuelva uno a quedar aprendiendo las cosas o siguiendo el hilo de lo que está oyendo,
¿sí? Este nivel atencional tiene que ver con esa memoria de trabajo. Entonces, son, digamos que la capacidad de realizar tareas simultáneas, de saber que yo acabo de decir esto, ¿no? Y que lo hilo con lo que sigue, esa hilación del discurso tiene que ver con la memoria de trabajo. Es un sistema activo, dinámico, digamos que es lo más sensible, porque aquí estamos conversando, ustedes tienen digamos que logran centrar la atención, pero si alguien sale, todo el mundo puede distraerse y esa memoria vuelve otra vez a los 2 segundos, ¿sí? Es la memoria que yo uso cuando me dan un número de teléfono, lo marco y ya después se me olvidó. Es la memoria que yo tengo porque entro a la casa, dejo las llaves en un sitio, ¿no? Estoy pensando en mis cosas, volteo y después ¿dónde puse las llaves? ¿Sí? Es porque no mantengo la atención en un solo estímulo, sino en varios a la vez. Entonces, muchas veces las fallas que nosotros tenemos en la vida cotidiana tienen que ver con esta memoria de trabajo. ¿Que cómo se trabaja? Pues ojalá fortaleciendo la atención, ¿sí? Si yo logro trabajar atención todo el tiempo, hacer ejercicios de atención, pues lo que hago es tener salvado el primer paso para poder memorizar, ¿sí? Bien, y la otra clasificación, digamos, de la memoria, que esto es pues es grandísimo, es un esquema gigante, pero es para mostrarles un poco la complejidad de lo que es ese proceso de memoria, ¿sí? Entonces, la memoria, digamos que ya es a largo plazo, que decíamos, ya no se llama largo plazo, sino se llama declarativa y se llama no declarativa, ¿sí? Declarativa es porque es explícita, o sea que hacemos el esfuerzo consciente por recordar, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice ayer? ¿Dónde estuve? ¿Cuándo fue la última vez que hice esto? ¿Sí? Es un esfuerzo consciente por recordar, cosas distintas a lo que es la memoria no declarativa o implícita, que tiene que ver con el procedimiento del que hablaba ahora Juan Felipe, ¿sí? O sea, de las cosas mecánicas e inconscientes que se vuelven, ¿no?, repetitivas y que uno hace una y otra vez y casi que salen así sin siquiera pensarlo o procesarlo, ¿sí? Entonces, esa memoria declarativa se divide en dos, que es la semántica y la episódica. ¿Por qué es importante saber esto? Digamos que para nosotros, para la vida cotidiana. Pues porque, digamos que podemos clasificar los tipos de errores que estamos teniendo. Y cada memoria de estas se altera de manera diferente en distintas enfermedades. Si habláramos solamente de patología. Y si hablamos de nosotros que nos consideramos normales y que funcionamos de manera adecuada, pues es saber que, por ejemplo, mi cerebro graba de manera diferente un evento a, digamos que grabar un hecho o un conocimiento específico acerca de algo, ¿sí? Entonces, la memoria episódica es esto, o sea, es la capacidad de recordar el quién, el qué, el cómo, el cuándo, ¿sí? Quiere decir que esta memoria tiene como un tiempo y un espacio definido, o sea, digamos que cuando ustedes salgan de acá digan, bueno, a mí que me quedó de todo esto, yo me acuerdo que estuve un sábado que fue en este sitio, entonces ya ubico, ¿no?, espacio, tiempo, quién estaba alrededor, quién fue el que vino, cómo fue que llegué acá, ¿sí? Eso tiene que ver con esa memoria episódica. Entonces, estos recuerdos episódicos son, por ejemplo, el primer síntoma del Alzheimer, ¿sí? Que empieza a olvidar este tipo de cosas, quién, qué, cómo, cuándo, ¿sí? Es diferente a lo que ya ahora veremos que es la memoria semántica. Entonces, esa memoria episódica, como les decía, pues están ligadas a un espacio y a un tiempo definidos. ¿Cómo hago yo para saber si esa memoria me está fallando? Pues poner aquí y ahora a aprender una información, ¿sí? Entonces, yo me puedo autoevaluar permanentemente diciendo, ok, si yo fui allá, ¿qué aprendí? Me quedó como esto claro y esto fue la información ubicada en un espacio y un tiempo definido y eso me permite pues tener un conocimiento diferente, ¿sí? En consulta lo que nosotros hacemos es poner a los pacientes a aprenderse una lista de palabras, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí en el consultorio, en ese momento aprendemos, ¿no?, los ponemos a aprender y una repetición de unas palabras para ver cómo aprenden y cómo es la curva de aprendizaje y todo lo demás, ¿sí? Así es como evaluamos este tipo de memoria. Mientras que la memoria semántica pues es distinta, permanece, digamos que dentro de esa categoría de memoria explícita, ¿sí?, o sea, declarativa, en donde hay un esfuerzo consciente por recordar, pero tiene que ver, fíjense, con algo totalmente diferente a la que veíamos ahora, y este es el conocimiento.
el significado del lenguaje, el significado de los símbolos, el significado de las palabras, es como la base, la interpretación de nuestras experiencias, es el conjunto de nuestro saber. Entonces, esta memoria semántica tiene que ver con el hecho que ustedes sepan qué este tubo qué significa o no, digamos que el concepto puro de lo que es la respiración o lo que es, ¿sí?, lo que implica el conocimiento de los significados de las palabras. Entonces es totalmente diferente a la memoria episódica que graba los eventos que pasan en el día a día. Esta no está ligada al tiempo, al contexto, y este cuadrito es como para mostrarles cómo aprendemos nosotros y cómo se nos graban esos conocimientos semánticos. O sea, desde chiquitos aprendemos que esto es un animal, ¿sí? Y la idea es que cada vez, digamos que vamos aprendiendo más y vamos ganando vocabulario y vamos ganando mucho conocimiento, pues se va enriqueciendo ese conocimiento. Entonces, este es un modelo mental de cómo vamos diferenciando cada vez más a través de los atributos que nos llegan a la información, ¿sí? Entonces, cada vez yo aprendo más, tengo un vocabulario más rico, voy ganando, ¿no?, riqueza, y así se me va enriqueciendo el conocimiento. Entonces, esto digamos que lo adquirimos con el tiempo, pero no tenemos un espacio y un tiempo en el cual lo aprendemos, ¿sí? Lo vamos adquiriendo progresivamente. La idea es enriquecer esa memoria semántica. ¿Cómo la enriquecemos? Lo mismo, ¿sí?, lo que decíamos ahora, con actividad intelectual. Y ese es como el mensaje repetitivo que quiero dejarles, y es esto, lo que decíamos ahora. O sea, nosotros, si nos volvemos de alguna manera mecánicos en las cosas que hacemos o en el ejercicio, pues no tenemos otras zonas del cerebro que se están activando, ¿no?, para generar conexiones distintas, ¿sí? Y eso lo logramos haciendo actividades diferentes, leyendo cosas distintas, y no solamente lo que todo el mundo dice, y es, haga rompecabezas, y haga sudokus, y haga crucigramas, ¿sí? No se debe quedar en eso realmente, solo en eso, se debe quedar es un poco más allá, ¿sí? Aprender un nuevo idioma, por ejemplo, aprender una habilidad diferente, aprender a cocinar, bueno, etcétera. O sea, miles de otras habilidades realmente, ¿no?, que impliquen, pues, generar conexiones distintas. Bien. La memoria procedural, y con esto ya acabamos, y tiene que ver un poco con ese saber hacer, ¿sí?, que era lo que les hablaba ahora. Esa sería una tercera. Esta memoria procedural tiene que ver con la memoria implícita, de la que decíamos ahora. Es la memoria inconsciente, entre comillas, ¿sí? Es la memoria que se hace porque has repetido tantas veces lo mismo que finalmente queda ahí grabada, ¿sí? Es la memoria que usamos para conducir, ¿sí? Uno nunca está pensando, ahora meto el clutch, ahora lo saco, ahora muevo la palanca, porque ya se vuelve así. Dime. O sea, es parte de la memoria no declarativa. Exacto, sí, señor. Ajá. Esa es la no declarativa, ¿sí? Es la memoria que necesita unos pasos para poder llegar al final, ¿sí? Y es la que nosotros trabajamos así, ¿no?, por fases, por pasos, y a fuerza de esas repeticiones que finalmente queda ahí grabada, y que se vuelve tan inconsciente que uno, si lo hace consciente, se equivoca, ¿sí? Por ejemplo, para bailar, o tocar un instrumento, o escribir a máquina, ¿sí? Todo eso a fuerza de la repetición de los movimientos es que queda ahí grabada. Entonces tiene que ver con el saber hacer, ¿sí? Es diferente. Fíjense que lo otro era los eventos, los otros eran los datos, el conocimiento, y este es el saber hacer. Entonces, se activan otras zonas distintas del cerebro, ¿sí? La experiencia facilita la ejecución en tareas que no requieren la recolección consciente, no se olvida y se adquiere mediante la práctica, ¿sí? Entonces, esta memoria es la que permanece incluso conservada, por decir algo, en pacientes con Alzheimer muy avanzado, ¿sí? Porque es tan inconsciente que no pasa por ese esfuerzo consciente de recordar, sino que es absolutamente inconsciente. Entonces,
Estos son los diferentes tipos de memoria, hablamos un poquito de lenguaje y hablamos un poquito de atención. Por supuesto, pues faltarían todas, ¿no?, las nocias, las praxias, las funciones ejecutivas, que forman parte en general de las funciones de todo el bagaje del funcionamiento cognitivo, pero la idea es que ahora que hagamos una prueba que les voy a hacer, una prueba como de escaneo general, pues hablemos un poquito de esas funciones porque en esa prueba las vamos a evaluar. Entonces es más fácil a la hora de hacer la explicación de la prueba que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces no sé si tengan preguntas y continuamos.